Un buen día para todos. Hoy nos encomendamos de manera especial a la intercesión de Don Bosco y compartimos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído del espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo, al mar, y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta escena del hombre endemoniado, poseído por el demonio, nos invita a nosotros a reflexionar acerca de nuestra propia vida y sobre todo a tener cuidado con 3 tentaciones muy específicas donde el enemigo más nos ataca. Tentaciones que en el momento en que nos llegan a poseer puede ser el inicio de una posesión del demonio en nuestra vida. Por eso hemos de cuidarnos y recordar las palabras del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Y estas tentaciones a las que haré referencia tienen que ver con este hombre endemoniado, que manifiesta unas actitudes específicas. Y por eso hemos de tener cuidado con estas tentaciones. La primera, la división. Miren que cuando el Señor le pregunta al endemoniado: ¿Cómo te llamas?, él dice: Me llamo Legión, porque somos muchos. Aquí se concibe que hay una división interior en esta persona. Pero también la división se puede manifestar en la relación con los hermanos. Allí donde hay división en las familias, donde hay división en las parroquias, donde hay división entre amigos, allí está obrando el enemigo. Cuando hay división por dentro, cuando nos sentimos jalonados en muchas direcciones, cuando empezamos a ceder al mal. Pero por otro lado tratamos de hacer el bien o hacemos el bien a veces y el mal otras veces, y a veces caemos como en una especie de confusión. Tengamos cuidado, purifiquémonos, pidámosle al Señor esa limpieza de corazón para que no caigamos en división dentro de nosotros y en las relaciones con los hermanos. Otra actitud presente el endemoniado
Miren que nos dice el Evangelio que vivía apartado de la comunidad, prácticamente en medio de los sepulcros. Cuando nos aislamos de la comunidad, cuando nos apartamos de los demás, cuando no queremos compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos de comunidad, entonces tengamos cuidado, aquí hay una tentación. Cuando preferimos vivir en la oscuridad y no en la luz, tengamos mucho cuidado. Esta es una actitud que tenemos que vigilar en nuestra vida espiritual. Y por último, la violencia. El Evangelio nos dice que a este hombre lo tenían que sujetar entre varias personas porque era un hombre con mucha fuerza y muy violento. Donde hay violencia, donde hay odio en el corazón, allí está actuando el maligno. Cuidado con la violencia. Recordemos que el Señor nos invita a caminar en la paz del corazón, a tener buenas relaciones con los hermanos, a no guardar rencores ni resentimientos, porque eso conduce a la violencia. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a liberarnos de toda actitud de división, de distanciarnos de los demás y de violencia, para que no caigamos en la tentación. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.